Hola, espero que todos estén muy bien. En este video vamos a ver el tema de gramáticas regulares, que se corresponde al capítulo 3 y la sección 3 del texto que estamos llevando. Más o menos está dividida en 4 partes. Primero veremos un contexto, que no es más que un repaso de algunos conceptos fundamentales del curso. Después trataremos el tema de las gramáticas regulares. Luego veremos su equivalencia con los autómatas finitos y finalmente vendrá la lista de ejercicios que tendrán que resolver para el próximo miércoles. Bueno, ya saben, la base de nuestro trabajo es el alfabeto, y ese alfabeto pues lo denotamos mediante sigma, y no es más que un conjunto finito de símbolos, los cuales denotamos de esta manera: las primeras letras minúsculas del alfabeto, o los números, ¿no? Particularmente los binarios 0 y 1. Una vez que tenemos estos símbolos del alfabeto, podemos juxtaponerlos para formar palabras o cadenas, y esas palabras o cadenas las vamos a denotar mediante las últimas letras de nuestro alfabeto, y a veces necesitaremos subíndices para ellas. Estas palabras son de cualquier longitud, pero siempre finitas. En este curso no se tratará del caso de palabras infinitas. Bueno, después, ya que tenemos este alfabeto, con este alfabeto y con esta forma de juxtaponer símbolos, podemos generar el conjunto de todas las posibles palabras de cualquier longitud basadas en ese alfabeto. Eso lo llamamos sigma asterisco. Entonces es un conjunto que es infinito. El asterisco es por la cerradura de Kleene, una operación que vimos todavía en las clases presenciales. Y así podemos entonces ya definir qué es un conjunto. Entonces un lenguaje. Un lenguaje no es más que un conjunto, puede ser finito o infinito, de palabras tomadas de sigma asterisco. Esto no quiere decir más que él es un subconjunto de sigma asterisco. Decimos que el lenguaje es regular si es reconocido por un autómata finito. Esa es la definición que originalmente empezamos dando. Después vimos que también hay otras expresiones que se llaman regulares, que justamente lo que hacen es denotar a un conjunto regular. Y también vimos que, bueno, si bien todo conjunto regular lo podemos expresar o denotar mediante una expresión regular, también es cierto que más de una expresión regular pueden denotar al mismo conjunto. Entonces, una tercera manera de tratar los lenguajes regulares es mediante el concepto de gramáticas regulares. Vamos a definir primero el concepto general de gramática, y ya después veremos qué características tienen las que se llaman regulares. Más adelante veremos otro tipo de gramáticas en el curso. Entonces, bueno, una gramática no es más que un cuádruple, como está indicado aquí. Y este cuádruple está formado por 4 elementos, por supuesto. B es un conjunto finito de símbolos no terminales o variables, y los denotamos mediante estas letritas. Como pueden ver, también pueden llevar subíndices o no. Luego tenemos el conjunto T de símbolos que le llamamos terminales, y los denotamos mediante las letras minúsculas iniciales de nuestro alfabeto, o los números, por ejemplo, en binario. Por supuesto, pues estos símbolos no terminales se corresponden con el alfabeto sigma de nuestros autómatas que hemos estado trabajando. Distinguimos un elemento de esta gramática, de las variables, y le llamamos símbolo no terminal inicial o variable inicial. Y luego tenemos un conjunto de producciones, que no es más que es un conjunto finito de relaciones entre las variables y cadenas de variables y terminales, incluso lambda. A estos miembros de esta relación le vamos a llamar producciones de la gramática, reglas de reescritura, producciones o simplemente reglas. Usualmente las dos palabras, producciones o reglas, son las más usadas. Ok, si bien es un par, ¿verdad? Es una relación binaria, tenemos un par, pero donde alfa es, como dijimos, es una variable, y beta es una cadena de variables y terminales.
no vamos a usar la notación, no se acostumbra a usar la notación de tupla, sino se acostumbra a usar esa notación donde ponemos una flecha hacia la derecha sencilla. A alfa le llamamos la parte izquierda, beta le llamamos la parte derecha, y decimos que alfa produce beta. Entonces esta flecha sencilla se lee como produce. Alfa produce beta. A la hora de que escribimos gramáticas, producciones concretamente, es usual que diferentes producciones tengan la misma parte izquierda, como acá tratamos de denotar. Entonces, pues una forma de escribirlo más sucintamente es de la siguiente. Como todos tienen la misma parte izquierda, o tienen la parte izquierda en común, pues simplemente la ponemos, luego ponemos en nuestra flechita de producción, y luego ponemos las partes derechas, todas y cada una de las partes derechas. Y eso se lee como alfa produce beta 1, beta 2 hasta beta sub n. Ok, ¿para qué nos sirven las producciones? Pues bueno, supongan que ustedes tienen una cadena, ¿verdad?, de símbolos terminales y no terminales. Si logran distinguir una variable en esa cadena y hay una producción de este estilo, es decir, hay una producción en la cual alfa es la parte izquierda de la producción, entonces ustedes pueden intercambiar esta alfa, la pueden intercambiar por la parte derecha, beta. Siempre y cuando, pues bueno, existe esa producción. Y bueno, ¿cuál es la posición de alfa y de beta? Pues no importa, donde ustedes la vean, la pueden tomar. Podría estar al inicio alfa, podría ser la última, no importa. Recuerden que 1 y U sub 2 podría incluso ser la cadena vacía. ¿Ok? Bueno, tenemos que esta derivación de un paso, ¿no?, que acabamos de la que acabamos de hablar. Esta es una relación binaria entre cadenas en BUT, asterisco. Entonces, como toda relación pues binaria, podemos definirle su cerradura reflexiva y transitiva, lo cual vamos a denotar mediante una flecha doble. Ok, noten que la derivación en un paso es una flecha doble, a diferencia de las producciones, que es una flecha sencilla. Ok, entonces la cerradura reflexiva y transitiva de la relación de derivación le vamos a llamar así, derivación asterisco, ¿no?, y se pronuncia como que U deriva en 0 o más pasos a la palabra B. Es una manera de ir derivando palabras a partir de cualquier variable. Pero bueno, los que nos interesan, o mejor dicho, el lenguaje generado por una gramática, no es más que el conjunto de todas las palabras que constan solo de símbolos terminales, que son derivados en uno o más pasos a través de o a partir del símbolo inicial. ¿Sale? Entonces, eso es lo que es el lenguaje que genera una gramática. Todas las palabras que constan solo de terminales, que pueden ser derivadas a partir del símbolo inicial. En una derivación multipasos, ¿no?, vamos a decir que todas las palabras que estén o que se deriven antes de llegar a la palabra que solo consta de símbolos terminales, vamos a decir que están en forma sentencial. Dicho de otra manera, todas las cadenas derivadas de S a las que se les puede aplicar una producción, una regla de producción. Obviamente, noten que si W está ante asterisco, como acá dice, pues ya no hay ninguna variable en la palabra W, y por lo tanto ya no podemos aplicar ninguna regla de producción. Entonces, todas las palabras a las cuales solo se le puede aplicar una regla de producción, les llamaremos forma sentencial, o diremos que están en forma sentencial. Bueno, hay diferentes tipos de gramáticas, pero vamos a definir el concepto en general, y después veremos en qué se distinguen unas gramáticas de otras.
No, perdón, y eso ya lo definimos. Ahora vamos a hablar de una gramática. Ahora sí vamos a ver qué es una gramática lineal derecha y una gramática lineal izquierda. Estas, como veremos, son casos especiales de lo que hemos definido. Bueno, una gramática decimos que es lineal derecha si sus producciones son de esta forma. Si se fijan, las producciones antes decíamos que simplemente podíamos tener del lado izquierdo una variable y del lado derecho cualquier cadena que tuviera variables o terminales. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que solo va a haber una variable en la lineal derecha, a la derecha, al final de la cadena que está a la derecha de la producción. Como acá bien dice, A, B son variables y X es una cadena que consta solo de terminales. Eso es importante. X solo consta de terminales. Puede que termine, si está en la parte, cuando está termine con una variable o simplemente produzca solo terminales. Lo más que puede hacer es tener una variable en su extremo derecho. De manera simétrica tenemos que una gramática lineal izquierda con las mismas condiciones. Tenemos A y B son variables, X es una cadena solo de terminales, pero esta vez, si acaso llega a tener una variable el lado derecho de la producción, estará al inicio o en la parte más izquierda de la cadena. Finalmente decimos que una gramática es regular si es lineal derecha o lineal izquierda. ¿Ok? Entonces, dicho de otra manera, toda gramática lineal derecha es una gramática regular y toda gramática lineal izquierda es una gramática regular. No lo veremos aquí, pero podemos transformar una gramática lineal derecha en una gramática lineal izquierda y viceversa. Es decir, son equivalentes. Entonces, por eso vamos a tratar aquí en este vídeo solo el concepto de gramática lineal derecha y los algoritmos, los algoritmos para construir autómatas a partir de gramáticas y gramáticas a partir de autómatas estarán basadas en las gramáticas lineales derechas. Como un ejemplo, pues tenemos esta gramática. Consta, ¿verdad? Sus variables solo tienen una variable, que es el símbolo, a su vez es el símbolo inicial. Y bueno, el alfabeto consta de dos símbolos A y B. Y el conjunto de producciones pues es este, ¿verdad? Solo tenemos dos producciones. Como vemos, pues tengo aquí dos símbolos, una cadena de terminales que termina con una variable. Y la otra producción es que directamente de ese obtengo el terminal A. Por lo tanto, pues corresponde con una gramática que es lineal derecha. Ok, vamos a... Bueno, pues si las gramáticas generan lenguajes, tenemos que saber qué lenguaje genera, ¿no? Entonces, bueno, esta es una gramática muy simple que nos permite dar la idea general de cómo la hacemos para saber qué lenguaje genera. Pues es una cuestión de práctica, ¿verdad? Así como con los autómatas, al principio veíamos un autómata y no le atinábamos muy bien a qué lenguaje generaba. Pero después con práctica pues empezamos a identificarnos, a acostumbrarnos a hacer esa lectura. Igual va a pasar o pasa con las gramáticas. Pero bueno, para tener un método de alguna manera de saber o de idearnos cuál es el lenguaje que generan, pues podemos hacer lo siguiente. Primero, noten que no hay lambda, esta producción no tiene lambda, entonces no se genera lambda. Es decir, toda derivación aquí debe de tener al menos un paso. Entonces, bueno, una derivación en un paso de un terminal, pues no es más que, pues eso, aplicar directamente, derivar de S, directamente derivar A. ¿Ok? Y eso, pues como ya saben, le vamos a poner lo que está arribita de la flecha de derivación, nos indicará en cuántos pasos. Bien, una derivación en dos pasos de una cadena de terminales
pues podría ser esta, ¿verdad? De hecho no tenemos de otra, solo tengo dos reglas. Entonces S, ya no puedo hacer la estrategia anterior, ¿verdad? Porque aquí pues ya terminé y en un paso. Entonces en dos pasos pues tendría primero que cambiar o derivar esta cadena a partir de S, lo cual ponemos aquí en un paso. Y luego pues ahora sí, si quiero una cadena de terminales en dos pasos, esta S de aquí, perdón, esta S de aquí, la cambio por esta, la sustituyo por esta y obtengo esta palabra, ABA. Posteriormente, podemos hacer ese paso, ¿verdad? Un determinado número de veces. Notemos, si lo hiciéramos 3 veces, podríamos, bueno, en cada derivación puedo optar por esta regla o por esta regla. Pero si ahorita me olvido de la regla que dice que S me produce A, entonces en 3 derivaciones yo podría obtener AB, AB, AB y obviamente S. Y así sucesivamente. De tal manera que en I-1 pasos yo puedo obtener la cadena AB y a la menos 1 S. Para que ahora sí, con un paso más, ¿verdad? En el paso yésimo, si yo cambio S por A, en la segunda producción de aquí, entonces pues obtendría la cadena AB y a la menos 1 A. Bueno, eso nos lleva a conjeturar lo siguiente, que el lenguaje generado por la gramática G es A, B a la N, A para todo n mayor o igual que 0. O en términos de expresiones regulares, tenemos el lenguaje denotado por la expresión regular AB asterisco A. Así como en autómatas nos daban un autómata y proponíamos que ese autómata reconocía cierto lenguaje y procedíamos a hacer por una demostración por inducción de que ese era el caso, pues podemos hacer exactamente lo mismo aquí. Vamos a poner aquí las producciones para seguir el razonamiento de la demostración por inducción que haremos. Una demostración por inducción sobre n, es decir, queremos demostrar que el lenguaje generado es entonces vamos a hacer una demostración por inducción sobre n. Ya saben, nuestra hipótesis de inducción se forma fijando, ¿verdad?, en el patrón que tiene el lenguaje, fijando la n en un i, que sería la parte de acá. Y por el análisis que hicimos anteriormente, para yo llegar a b a la i a, lo debí de haber hecho en i más 1 derivaciones, o en un i más 1 pasos de derivación a partir del símbolo inicial. Pero si se fijan, esto es lo mismo que haber hecho ¿qué? Nos vamos a ir un pasito más antes del i más 1. En la iésima derivación debí de haber obtenido AB a la IS. Si hubiera cambiado S por ABS, entonces en i más 1 pasos tendría AB y a la más 1S. Pero si como aquí decidí cambiar S por A, usando la segunda producción, entonces pues simplemente haciendo una derivación más, un paso más, tengo AB a la I A. ¿Okay? Esa es nuestra hipótesis de inducción. Tenemos que, pues como siempre en las demostraciones por inducción, corroborar que el caso base se cumple. En este caso, dada la especificación del lenguaje, sabemos que el caso más pequeño es cuando n es igual a 0. Entonces pues corroboramos que cuando n es igual a 0, ¿qué ocurre? Entonces bueno, pues simplemente es cambiar en la hipótesis de inducción la i por el 0. Entonces tendríamos AB a la 0A, que eso no es más que A. Pero A, como ya sabemos, podemos derivar en un solo paso a partir de S. Entonces pues se cumple nuestra, en el caso base se cumple nuestra conjetura de que estamos cubriendo ese lenguaje. En el caso inductivo, bueno, pues tenemos que, a partir de la I, ¿verdad?, de que en I pasos S produce S, tenemos que llegar a que
podemos derivar AB a la I más 1, ¿no? Entonces, bueno, pues partimos de esta parte de la hipótesis de inducción y después en un paso, en lugar de cambiar por A directamente, cambio por ABS, que es la parte de aquí. Con lo cual tendríamos ya AB a la I más 1S, para finalmente esa S, mediante una derivación más, cambiándola por la segunda producción de aquí, pues entonces tendríamos AB y AB a la I más 1, A. Entonces, bueno, como no dijimos qué I era, ¿verdad? O cuál I era, pues entonces así funciona la inducción. Podemos asegurar que esto que acabamos de decir se cumple para todo n. Es decir, que la gramática generada por el lenguaje generado por la gramática es justamente este que propusimos. Aquí está la demostración. Muy bien. Ahora llegó el momento de justamente pues hacer el trabajo de demostrar que una gramática lineal derecha, si tenemos una gramática lineal derecha, entonces el lenguaje que genera es un lenguaje regular. ¿Ok? Entonces, pues, como por definición tenemos que un lenguaje regular, si hay un autómata que lo reconoce, pues eso es justo lo que vamos a hacer. Vamos a partir de la gramática y a partir de la gramática vamos a generar o a construir. Recuerden que en autómata, en el gran trabajo, la mayoría de los teoremas en este tema de lenguajes formales y autómatas son constructivos. Es decir, terminamos con algo, un objeto matemático que hace el trabajo que afirmamos que debe de hacer. En este caso, el trabajo va a ser que, dado una gramática, vamos a obtener o a construir a partir de esa gramática un autómata que haga el mismo, que reconozca las palabras que la gramática genera. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a asumir que nuestra gramática tiene un conjunto B sub 0, B sub 1, etcétera, los necesarios de variables. Sabemos que es un conjunto finito, pero bueno, no sabemos de antemano cuánto. Vamos a tener que el símbolo inicial de la gramática es la variable B sub 0 y que tiene producciones de esta forma, ¿vale? Estas son las producciones que terminan con una variable. B sub 0 nos produce B sub 1, V sub 1 mayúscula, V sub I mayúscula nos produce V sub 2 minúscula, V sub J mayúscula, o las producciones, digamos serían las producciones recursivas. Noten que si el lenguaje que genera la gramática es infinito, entonces necesariamente las producciones tienen que ser recursivas. Y tenemos, digamos así, las producciones que son el caso base de la recursión, es decir, aquellas que son es una cadena, la parte derecha es una cadena de solamente terminales. Bueno, por estas condiciones, si W estuviera en LDG, es decir, si W estuviera en el lenguaje generado por la gramática G, entonces, dada la forma de estas producciones, tendríamos necesariamente que tener lo siguiente. Partimos del símbolo inicial, que quedamos que era B sub 0, y bueno, vamos siguiendo la serie de reglas de producciones que me permiten hacer una derivación de solo símbolos terminales. Entonces, tengo que V sub 0 mayúscula o la variable V sub 0 la puedo derivar o puede producir V sub 1 y la variable B sub I, que es lo de acá. Luego B sub I, ¿verdad? A su vez lo podemos cambiar por B sub 2, B sub J, ¿de acuerdo a esto? Perdón. Y así sucesivamente hasta que voy a llegar a producir un B sub K y un B sub N, y ya finalmente ese B sub N es aquella variable que me lleva solo a símbolos terminales, a cadenas de terminales. Entonces, necesariamente, para que W esté en la gramática generada, en el lenguaje generado por la gramática, pues tuvo que pasar algo de este estilo, en términos generales, por supuesto.
Bueno, entonces el autómata que vamos a construir va justamente a reproducir las derivaciones reconociendo cada una de las V's. Ok, entonces vamos a hacer una cosa interesante. A todas las variables de la gramática les va a corresponder o van a etiquetar un estado del autómata. Y todas las variables que no sean finales les corresponde un estado no final etiquetado pues de la misma manera. Entonces, recuerden que tenemos dos tipos de producciones, las que terminan con una variable y tienen una cadena de símbolos terminales antes. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues lo mismo, construir un autómata que, dado el estado B sub I, esto de acá, dado el estado B sub I, al procesar, ¿verdad? Recuerden que el delta asterisco es la extensión de la función de transición en los autómatas. Entonces, a partir del estado B sub I y procesando toda esta cadena, nos debería de llevar al estado B sub j. Representado eso como un grafo, pues como ustedes bien saben, tengo el estado B sub I, que al procesar o al leer el símbolo A sub 1, me lleva a un estado que no me importa cómo se llama. Esos estados no me importan. Los estados intermedios, digamos, no me importan cómo se llaman. Los estados que necesito son las variables de la gramática. Los estados que vayamos a necesitar para formar el autómata, que sean extras, digamos, esos no me interesa cómo se llaman, al final los pueden etiquetar como sea, obviamente no con el nombre de los estados que son etiquetados con los nombres de las variables de las gramáticas. Entonces, bueno, así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que me lleva al estado B sub j. Si tenemos una producción donde ya no la parte derecha consta solo de símbolos terminales, pues entonces lo mismo, tendríamos que la función de transición extendida de B sub I al procesar todos los símbolos de la parte derecha de la producción me lleva al estado final. ¿Por qué el estado final? Porque pues acá ya no puedo hacer derivaciones, ya terminé de generar mi cadena, de producir o de derivar mi cadena, entonces el autómata debe de detenerse en un estado final porque ya consumió, leyó lo que generó, lo que produjo la gramática. Y eso pues ya saben, en términos de grafos lo podemos ver así. El estado etiquetado V sub I, el estado etiquetado V sub F, y lo marcamos que es terminal. Ok, bueno, pues entonces esa es la forma en que se construye, pero ahora tenemos que demostrar que en efecto, si W está en LDG, entonces pues se satisface esta parte. Necesariamente tuvo que haber una derivación de este estilo. Pero si hubo una derivación de ese estilo, ¿verdad? Por cómo construimos el autómata finito no determinista, existe un camino de B sub 0 a B sub, de la variable V sub 0 a la variable V sub 1, etiquetado B1, un camino de la variable V sub I a V sub J, perdón, del estado B sub I al estado V sub J etiquetado B2, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesariamente el estado final V sub F debe estar en delta asterisco de V sub 0 W. Es decir, al procesar la cadena W a partir del estado inicial, debo de llegar a un estado final. Y por lo tanto, W es aceptado por el autómata. Bueno, eso está bien. Ya pudimos demostrar que si tengo una palabra en la gramática, en el lenguaje generado por la gramática, es reconocida por el autómata que hemos construido. Ahora hay que ver que solo el autómata que hemos construido solo reconoce las palabras que genera el autómata, no reconoce demás. Bueno, para ver eso, note que el autómata siempre que acepta W debe pasar a través de una secuencia de estados B sub 0, B sub I, etcétera, hasta B sub F, usando caminos con etiquetas B sub 1, B sub 2, bla, bla, bla. Por lo tanto, W debe ser de esta forma.
Bueno, si es de esta forma, pues entonces por cómo construimos de nuevo el autómata, o esta construcción que nos llevó a esto, nos permite, es porque en la gramática hubo una derivación de este estilo hasta terminar con la palabra completa. Entonces, bueno, de esta manera decimos que si lo acepta el autómata, pues entonces está en el lenguaje generado por la gramática, y así queda demostrado nuestro teorema. Bueno, vamos a un ejemplo muy simple. Tenemos tres producciones, ¿verdad? V sub 0 me produce A, la variable V sub 1, la variable V sub 1 me produce AB, la variable V sub 0, o también B. Entonces, pues no hay que hacer más que lo que nos dijeron, ¿verdad? Tengo que construir un autómata que tenga un estado V sub 0, y como el estado V sub 0, bueno, como V sub 0 es el símbolo inicial de la gramática, V sub 0 tendrá que ser el estado inicial de la gramática. Luego, tengo que hacer una transición al estado V sub 1 con una etiqueta llamada A, que pues no es más que esto de aquí, ¿verdad? Tengo que V sub 0 es mi estado inicial, y con A voy al estado V sub 1. De la misma manera, la segunda producción. Tengo el estado V sub 1, leyendo A me lleva a un estado que no sé cuál sea, leyendo B me lleva al estado que debe de estar etiquetado como esta variable, V sub 0. Finalmente, tengo la tercera producción. Tengo que tener un estado etiquetado V sub 1, que mediante B me lleva a un estado final. Eso es lo que escribimos aquí. Ok, entonces ahora no hay más que ensamblar el autómata, ¿verdad? Así todo coincidir, pues este V sub 1 de acá debe coincidir con este V sub 0 debe de coincidir con y este V sub 1 también debe de coincidir con para que ensamblando y reordenando los nodos, me quede este autómata finalmente. Noten esa parte, ¿verdad? Es la de start V0 con A me lleva a V sub 1. Esta es la parte de que de V sub 1 con A y B me lleva a V sub 0. Esa sería esta parte de aquí. Y luego la parte de que V sub 1, la variable V sub 1 mediante B me lleva a V sub 0. Mejor dicho, el estado V sub 1 mediante B, leyendo B, me lleva al estado V sub F. Entonces, bueno, pues ese es así de simple, es convertir una gramática lineal derecha en un autómata finito no determinista. Ok, vamos ahora en el otro sentido. ¿Cuál es el otro sentido? Vamos a ver que si L es un lenguaje regular, entonces debe haber una gramática. Debe haber una gramática una gramática lineal derecha que genere a ese lenguaje. ¿Sale? Entonces, bueno, pues eso. Entonces vamos a partir, pues si es un lenguaje regular, entonces debe haber un autómata que lo reconozca. ¿Cuál? No importa. Concretamente puede ser una FD. Vamos a asumir que el autómata tiene estados y M símbolos, y su alfabeto tiene M símbolos. Entonces vamos a construir la gramática lineal derecha G. Noten que en lugar de terminales, pues los terminales van a ser los símbolos del alfabeto. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer al revés. Los estados del autómata van a formar las variables de la gramática lineal derecha. Y el símbolo inicial de la gramática, pues va a ser el que le corresponde al estado inicial del autómata. Podemos ver acá. ¿Qué hacemos después? Pues cada transición de la forma del estando en el estado Q sub I y leyendo el símbolo A sub J, paso al estado Q sub K del autómata, pues vamos a poner una producción. Vamos a decir, recuerden, este estado Q sub I que etiqueta a un estado del autómata se va a convertir en una variable de la gramática llamada Q sub I. Entonces esta variable Q sub I va a producir el símbolo AJ, va a generar el símbolo AJ y después va a poner a la variable Q sub K.
¿Sale? Siempre, siempre, para cada transición hacemos eso. Y bueno, lo único que hay que aclarar es, que hay que concretar es de que si un estado es final, entonces debemos de aplicar como gramática o como producción, debemos decir que ese estado, que es final, nos produce lambda. Eso significa que ya, para que ya no siga esa variable Q sub K, no siga produciendo más cosas. Bueno, entonces vamos a demostrar que si, como hemos definido a G, podemos generar cualquier palabra de L, ¿sale? Entonces, bueno, si considere que W está en L, ¿verdad? Y supongamos que tiene esa forma, entonces, noten que para que M acepte esa palabra, pues tuvimos necesariamente que empezar en el símbolo inicial, al leer el primer símbolo de la palabra, me tuvo que haber llevado a otro estado, de ese estado, al leer el siguiente símbolo de la palabra, me tuvo que haber llevado a otro estado, etcétera, etcétera, etcétera. Llega un estado Q sub S, tal que al leer el penúltimo símbolo de la palabra, me lleve a un estado Q sub T, para que al final el estado Q sub T, al procesar a sub L, pues me lleve a un estado final. ¿Por qué esto? Pues porque W es aceptado por el autómata. Ok. Bueno, pero si hizo esa serie de transiciones en el autómata, y como definimos como definimos las producciones de la gramática que vamos a formar, pues entonces tuvo que haber hecho necesariamente toda esta derivación, es la que debe de hacer en G, ¿sale? Porque así justamente construimos las producciones en base a la función de transición. Entonces, necesariamente tiene que hacer lo mismo, nada más que en lugar de aceptar, aquí va a generar. Entonces, por tanto, pues sí, si el W es aceptado por un autómata, entonces va a estar en el lenguaje generado por ese autómata, si construimos el autómata de la manera que lo hemos dicho. Bueno, nos falta ver lo contrario, ¿verdad? Que si que G solo genere las palabras de L. Dicho de otra manera, no va a generar más cosas que las palabras de L. Bueno, por un razonamiento pues muy similar, si W está en la gramática generada en el lenguaje generado por la gramática, debe de tener una derivación como estas. Pero si tiene una derivación como estas, pues entonces la función de transición en el autómata necesariamente me va a llevar al estado final. Con lo cual, pues terminamos la prueba. Ok, bueno, pues ya nada más nos falta hacer un ejemplo. Vamos a construir una gramática lineal derecha que genera el lenguaje AA, B a la NA, para n mayor o igual que 0. Bueno, una estrategia que podemos, de acuerdo a lo que hemos visto, pues lo que tenemos que hacer primero es construir un autómata, proponer un autómata finito no determinista. ¿Para qué es finito no determinista? Pues para que no tengamos que estar fijando en todos los símbolos del alfabeto en cada estado, ¿no? Vamos directamente a las palabras que queremos resolver. Es un lenguaje muy simple. Debemos de partir de un estado Q sub 0, leyendo A vamos a ir a un estado Q sub 1, leyendo otra vamos a ir a un estado Q sub 2. En estado Q sub 2, como n es mayor o igual que 0, pues nos quedamos en ese estado con B, leyendo con B, y cuando en Q sub 2 dé a una A, pues pasaremos a un estado final. Esto que he dicho, pues no es más que esto. Ajá. Como dije, Q0 con A va a Q1, Q1 con A va a Q2, luego Q2 con B se queda en Q2, hasta que en Q2 lee una última A y se va a un final. Si pasa otra cosa en medio de eso, entonces pues no hay transición y simplemente el autómata se detendría. Lo que tenemos que hacer y ¿cuál es entonces la gramática que va a generar el lenguaje aceptado por ese autómata? Pues como dijimos, uno que diga que partiendo de la variable Q0 va a generar A y después la variable Q1. Partiendo del estado, de la variable Q1 va a generar o a producir A y Q sub 2, etc.
Y bueno, cuando tengo que QF es un estado final, pues como dijimos, agregamos la producción de QF, llego a lambda. Y esa sería, así de simple sería o esa es la forma tan simple de construir, ya sea gramáticas libres, lineales derechas a partir de autómatas o autómatas a partir de gramáticas lineales derechas. Ok, pues bueno, eso es lo que vamos, es el tema de este video. Ajá. Esas son la serie de ejercicios, son 6 ejercicios. Los 5 primeros son simples, hay que hacer simplemente aplicar los algoritmos. El que tiene un poquito más de chiste es el número 6, pero no se espanten mucho. Piensen en si tuvieran una cadena muy grande de terminales, piensen cómo pueden ir encadenando elementos del estilo A, B, es decir, terminal A, variable B, de tal manera que todas las producciones queden de esta forma. Es una técnica que nos va a servir después cuando pasemos a gramáticas libres de contexto y hablemos de las formas normales en las gramáticas libres de contexto. Pero bueno, esos son sus ejercicios. Van a tener hasta el miércoles 29 para entregarlo. Recuerden que recorrimos nuestro plan, el calendario de nuestro plan de actividades se recorrió 48 horas. Vuelvo a disculparme por los problemas técnicos, pero bueno, parece que ya se resolvieron. Falta la subida a Letella, pero bueno, ya veremos. Acá hay una recomendación o una más que recomendación, directrices que tienen que contemplar. Los ejercicios me los deben de mandar a la cuenta que ya conocen. Pueden usar cualquier herramienta. Yo, de preferencia LaTeX. Esta presentación está hecha en LaTeX usando Beamer. En el peor de los casos, si no tienen alternativa, pues háganlo con papel y lápiz. Pero por favor, la letra tiene que ser legible y debe de estar visible. Lo escanean y me lo mandan en PDF. Eso es simple y sencillamente para que yo pueda hacer anotaciones. Si me lo mandan en PDF, yo puedo hacer anotaciones, pues retroalimentando su trabajo. Entonces, bueno, pues eso es todo. Nos vemos en el siguiente, o me ven en el siguiente video. Y manténganse en casa y conserven su salud. Que estén muy bien. Hasta luego.